huracán Melissa, que en realidad, amigos, es para justificar más envío de tropas, que es que ustedes creen que le importan los jamaiquinos a los gringos. Por Dios, lo que quieren es que, ¿no? Hay que mandar más tropas, más fuerza, más poderío, vamos a rescatar, pero es ir a entrenar a personajes y obviamente también, ¿quién se quiere sumar, maestros? Va a haber paga y demás, ¿no? Carne de cañón. Marineros, infantes de la Marina estadounidenses del Batallón de la Logística de Combate, también del Escuadrón de Helicópteros de Transporte Mediano 263, adscritos a la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina. Se han desplegado también en Jamaica con el apoyo de la asistencia exterior en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, a petición del Comando Sur de Estados Unidos, el SOUTHCOM, ¿no? Amigos, aquí esta parte de estos son los activos que están listos, preparados. Miren acá. El buque de asalto anfibio de la clase Wasp Iwo Jima fue avistado en el muelle de Frederiksted, ¿no? Miren esto. Miren cuánto dinero significa esto. Y cuánta gente en Estados Unidos necesita un trabajo, necesita estabilidad en los precios, la infraestructura civil, ¿no? El transporte público en Estados Unidos, ¿cómo está? ¿Y qué está pasando? ¿Dónde están despilfarrando literalmente el dinero, no? Es increíble, pero pues ese es Estados Unidos. Y ojo con esto, ¿no? Antes de pasar con el artículo que les comentaba, quiero que vean esto porque de alguna manera como que se quiere ir separando Reino Unido de estos ataques de asesinato que está llevando a cabo Donald Trump. Mira, Reino Unido ya ha dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre las embarcaciones sospechosas de los bad hombres en el Mar Caribe, pues lo que no desean es ser cómplices de estos ataques militares que se han llevado a cabo en contra de dichas embarcaciones. Consideran que estos ataques ya son ilegales. También han informado a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Y es que durante años Reino Unido, que ha controlado varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia, han ayudado a localizar embarcaciones sospechosas que transportan sustancias para que la Guardia Costera estadounidense pudiese interceptarlas. Han permitido así su detención, abordaje, arresto de una tripulación para la incautación de la sustancia. Y sin embargo, poco tiempo después de que los gringos comenzaran a lanzar ataques letales en contra de las embarcaciones en septiembre, Reino Unido expresó preocupación de que Estados Unidos pudiera utilizar esta información proporcionada por los británicos para empezar a seleccionar objetivos. Y hay funcionarios británicos que consideran esta serie de ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental que hasta el momento han causado la muerte de 76 personas y están violando el derecho internacional. Constituyen una ejecución extrajudicial. No. El momento que Donald Trump pierda el poder, amigos, se lo van a coger con esto. O sea, literalmente los demócratas lo quieren en una pala, no en un pico. Y con esto, más que justificado. O sea, por eso es también la cuestión donde Donald Trump quiere empezar a tomar medidas de regalar dinero, $2,000, que, ¿no? Que por del fondo de esto, está sintiendo hasta acá, ¿no? Mira, The Times ya lo ha confirmado, y es que en la información publicada hoy mismo por CNN, según la cual los servicios de inteligencia y del ejército británico han dejado de compartir la información de inteligencia con Estados Unidos sobre estos buques narcotráfico, no son buques, son lanchitas, también en el Mar del Caribe, alegando a los funcionarios británicos que lo que no quieren es ser cómplices de lo que consideran asesinatos extrajudiciales de delincuentes por parte de Estados Unidos, ¿no? Allá está, ¿no? 76 personas que se han llevado de este mundo. Es ver para creer. Ahora, ¿para dónde va la situación en este sentido? Miren esto. El nuevo informe ha detallado el papel anterior que tenía Reino Unido en la asistencia de las agencias estadounidenses en el Caribe, donde estaban en estos pequeños territorios de ultramar del Caribe. Durante años, Reino Unido, que controlaba varios territorios del Caribe donde están estas bases de inteligencia, habían ayudado a Estados Unidos a que localizasen embarcaciones sospechosas para transportar la sustancia en la Guardia Costera de Estados Unidos para que los pudiesen interceptar. Aquí, esto significa que estos barcos serían detenidos
abordados, su tripulación detenida y la sustancia incautada. La información de la inteligencia se enviaba normalmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, que es un grupo de trabajo que tiene sede en Florida, incluyendo a representantes de varias naciones asociadas y que trabajan para reducir así el tráfico ilícito de la sustancia. El informe confirma que la inteligencia en realidad se pausó durante más de un mes. Habría sido poco tiempo después de que el Pentágono comenzara a asesinar estas pequeñas embarcaciones frente a las costas de América Latina en septiembre. Hay una ironía, puesto que Londres de repente descubrió la superioridad moral en el tema de Venezuela, y es que durante años este gobierno había congelado más de 1.800 millones de dólares en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra. El gobierno de Maduro había demandado su recuperación, denunciando esta medida como un robo descarado, ¿no? Y literalmente se los torcieron, y que es que pues ahí Juan Guaidó, ¿no? Él es el presidente, ¿no? Legal y que no sé qué, y creo que se esfumó con esto. Puede ser que los líderes del Reino Unido puedan percibir que Trump se está tomando en serio la presión para un cambio de régimen en Caracas, y lo que no quieren es ser parte de esto. De hecho, el número sin precedentes de buques de guerra estadounidenses actualmente estacionados en las aguas del Comando Sur apuntan fuertemente a que es inminente la acción militar. También claramente Londres ahora está decidido a hacer que mantendrán este margen para poder aventurarse de manera militar y particular en el patio trasero de los Estados Unidos. En este punto, 76 presuntos narcotraficantes se han ido de este mundo. 19 barcos han sido destruidos con la acción del Pentágono que ordenó Donald Trump. Ahora, miren esto. Aidan J. Cimarron. El imperio se está reinventando. La última frontera de Washington es Venezuela. Y es que mientras Estados Unidos está recalibrando su estrategia pasando de la hegemonía global al dominio hemisférico, Venezuela se ha convertido ya en este campo de batalla de un imperio en decadencia, pero también en el escenario de la resistencia del sur global. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, la guerra con Venezuela parece prácticamente ya inminente. Frente a sus costas, Estados Unidos ya desplegó la mayor contingente militar en la región desde el año 1994, desde que comenzó la animosidad de Washington en 2002, cuando este fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, había asumido el cargo. La pregunta no es por qué, sino por qué ahora. Así que con la unipolaridad hecha trizas y con la resistencia euroasiática en auge, este último proyecto viable de Washington es la consolidación de su llamado patio trasero. Incluso las instituciones más belicistas han reconocido que Estados Unidos ya no puede hacerle frente a China y a Rusia, y ante el fracaso del dominio global, su plan B consiste en controlar el hemisferio occidental. Esta gran estrategia no ha hecho sino acelerarse durante este segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Y es lo que yo les decía, o sea, ya no pueden. Lo único más sensato que es asegurar América para los americanos, ¿no? Ya es la cuestión sacar como puedan a China y decir, nuestros recursos son esto es parte para que pues sea un buffer state, por así decirlo, ¿no? Al sur y al norte. Por eso quieren robarse Alaska, ¿cómo se le dice? Canadá. Por eso quieren robarse también todos los territorios, ¿no? Que puedan y extenderse para que controlen. Porque saben lo que viene, amigos. Y el caso de Argentina, ustedes lo vieron, también necesitan controlar. Por eso están poniendo en Ushuaia toda la carne que puedan para asegurarse militarmente. Ahora, para consolidar ese control, Estados Unidos lo que necesita es a Venezuela. Ellos poseen las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, un gobierno antiimperialista que se interpone en su camino. Y ante este fracaso de la coerción económica para derrocarlo, la única opción ya es la fuerza militar. ¿Ustedes se acuerdan cuando, ¿cómo se llamaba? John Perkins, el que escribe este libro de Sicario Económico. Él hablaba precisamente de esto, cómo llegan primero a decirte, mira, esta es la agenda, aquí están los billetazos, esto es lo que te puedes llevar, ¿no? Pero tienes que cooperar. Si no cooperas, ok, ahí vienen las sanciones, ahí vienen las restricciones y te podemos destruir económicamente.
No funciona. Bueno, ahí van los agentes especiales, ¿no? A tratar de hacer estos golpes blando. Por ejemplo, aquí en el caso de México ya sabemos cómo vienen sus golpes blando, con un Claudio X González. Ahorita está pagando junto con Ricardo Salinas Pliego para la marcha del día 15, donde vienen los fifís, los hijos de los fifís, a tratar de hacer su que generación Z y que no sé qué. Esto es parte de. Ahora, después de ello, no funcionó. Vamos militarmente, no hay otra opción. Esto puede resultar contraproducente con aliados regionales que se volverían en contra de los Estados Unidos. Venezuela recibe la ayuda de Pekín, Moscú y Teherán. Trump se vería entonces sí obligado a buscar recursos en otras partes. Este auge y la caída de la unipolaridad, ¿qué pasa con esto? Bueno, el colapso de la Unión Soviética lo que le otorgó a Estados Unidos es dominio global sin precedentes. En su apogeo unipolar, Washington había lanzado campañas militares para poder reafirmar su supremacía. En Irak fue expulsado de Kuwait. Yugoslavia se fracturó y se reinstauró el gobierno pro-occidental de Haití. Confiado, el presidente George W. Bush inició una guerra en contra de los Badhombres para poder consolidar el control sobre el Asia Occidental y Central. Y en lugar de una victoria rápida, la resistencia local mantuvo a los gringos estancados en Irak y en Afganistán durante más de una década. Y para el año 2018 se reconoció que el sueño de controlar las reservas energéticas mundiales ya había fracasado. Mientras tanto, China aprovechó la deslocalización de empresas gringas para poder impulsar su economía. Rusia aplastó la insurgencia respaldada por potencias extranjeras en Chechenia, reafirmando así su influencia en su periferia, y obstaculizó la expansión de la OTAN en Georgia, Moldavia y Ucrania. Y así, en lugar de adaptarse a la multipolaridad, Washington tuvo que redoblar esta apuesta. Amplió la OTAN hacia las fronteras de Rusia, respaldando las revoluciones de color en Europa del Este y el Cáucaso. Enviaron buques de guerra al mar de China Meridional, sancionaron a adversarios y apoyaron a los aliados de Asia Occidental. Apoyaron al buque inundible, embargaron a Irán y ocuparon partes de Siria e Irak. Así que, ¿qué pasó? Recalcular la gran estrategia. Este tipo de esfuerzos ya fracasaron en gran medida. Rusia empezó a ampliar el control sobre Ucrania, sobreviviendo a las sanciones. La guerra comercial con China tuvo escaso impacto, y en cambio las sanciones estadounidenses habían llevado a los países a que abandonaran el dólar. En Asia Occidental, el presidente sirio Bashar al-Assad fue derrocado, pero la eliminación masiva de Gaza generó una reacción global, incluso en Occidente, en contra del buque, aumentando la popularidad y el apoyo a la resistencia. Y sí, literalmente es muy difícil que tú encuentres a alguien que apoye al buque inundible, ¿no? Nada más es esta gente que literalmente está muy lavada del cerebro, o es una persona que no tiene alma, ¿no? ¿Qué pasó? Como lo escribía Fadi Lama, asesor internacional del Banco Europeo de la Reconstrucción y del Desarrollo, decía: ante la creciente influencia global de Rusia, Irán, China, la única estrategia viable para Occidente sería acabar con la competencia dividiendo al mundo. Y es que desde entonces, esta política se ha acelerado bajo el presidente Donald Trump. En lugar de que Estados Unidos garantice la seguridad de Europa, le ha delegado en la Unión Europea a miembros individuales de la OTAN. Recientemente ha anunciado la retirada de sus tropas en Rumania. Y ciertamente que la administración de Donald Trump aún incluye halcones neoconservadores. Trump envió miles de millones en ayuda militar al buque inundible y a Ucrania. Impusieron nuevas sanciones a Rusia, incrementando las operaciones del Mar Rojo. Incluyeron ataques con drones en Somalia. Pero Trump nunca siguió este plan neoconservador tradicional. Inicialmente, su segundo mandato había comenzado con el giro hacia la región Asia-Pacífico. Trump lo que esperaba era que el fin de la guerra en Ucrania reintegrara a Rusia a la órbita occidental, creando así una brecha con China. Y sin embargo, a medida que Rusia continúa avanzando en Ucrania, no hay motivos para poner fin a la guerra. Ante las sanciones rusas, ha intensificado su cooperación con Pekín, y la guerra comercial que Trump intensificó con aranceles de productos chinos que alcanzaban el 145%, China les respondió con un mayor control sobre estos minerales críticos. El resultado: Washington tuvo que reducir discretamente los aranceles a 47%. Incluso Taiwán, que en su momento
momento fue un tema candente, ya ha desaparecido de la agenda de la Casa Blanca. Viene la nueva doctrina Monroe, y es que aquí la política exterior de Trump erróneamente la ha calificado de aislacionista o pacifista. Esto no es ninguna de las dos, porque cuando no lograron contrarrestar a China y a Rusia, su verdadero objetivo se convirtió en las Américas, desde la Patagonia hasta Groenlandia. Esto en la esfera de influencia de Washington. ¿Ven lo que les decía? Donde literalmente tiene que hacerse de todo lo que pueda. En Argentina no hay ningún problema porque tienen un payaso literalmente ahí de presidente y están más ahorcados que nada. O sea, ya cuántas generaciones no van a poder pagar jamás la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Ya están. Y el caso ahora, van por Venezuela. Esto es una continuación de la doctrina Monroe, que durante 200 años ha dictaminado al hemisferio occidental y que es responsabilidad de Estados Unidos. La diferencia ya radica flagrantemente llamado de Trump a la anexión y al aumento del uso de fuerza militar. Trump comenzaba con un segundo mandato proponiendo la anexión de Canadá, Groenlandia y Panamá. Y aunque los comentaristas liberales lo han tachado de descabellado, esta propuesta no obstante dieron resultado. Canadá incrementó la militarización de su frontera. Dinamarca, presionada por la situación, tuvo que aumentar la presencia militar en Groenlandia, bloqueando así este acceso de China a recursos críticos. Panamá tuvo que cancelar sus contratos con la iniciativa de la Franja y de la Ruta con China, provocando un acuerdo para la construcción de un canal con la empresa Seca Hutchinson, que tiene sede en Hong Kong. Y así, tras mucha presión, México tuvo que ceder y tener que aumentar los aranceles a China. Con $40,000 millones recibidos por Argentina, contribuyeron también a la victoria de este títere en las recientes elecciones, ¿no? Y ahí está. Trump, la mayor amenaza fue: si Argentina no vota por Milei, bueno, por todo esto en el Congreso, nos vamos, ¿no? ¿Y esto qué implicaba? Y se metió completamente en la selección. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la no intervención, no? No se respeta. ¿Y quién dice algo? Nadie, porque les aterra, ¿no? Y asimismo Costa Rica y Guatemala aceptaron deportados a cambio de una reducción arancelaria. Uno a uno los estados regionales están siendo reintegrados al redil imperial mediante sobornos, chantajes y amenazas en el campo de batalla. Venezuela contra la hegemonía. Pero Venezuela es la excepción. Desde el año 2002, Caracas ha resistido las operaciones de cambio de régimen, sanciones e intentos de golpe de Estado. Inicialmente, estas medidas parecían funcionar. Los países no podían comerciar con Venezuela, puesto que Estados Unidos les bloqueaba el acceso a las instituciones financieras. Y como consecuencia, el PIB se contrajo un 74%. La inflación alcanzó el 2 millones %, y 7.9 millones de personas tuvieron que huir de Venezuela. Parecía que Estados Unidos solamente tenía que esperar a que su gobierno colapsara, pero esto no sucedió. La economía venezolana es ahora una de las de mayor crecimiento. La gente está empezando a regresar. La inflación se encuentra relativamente bajo control, y esto se debe en gran medida a la resiliencia del pueblo venezolano, pero también se debe a que China, que ha invertido $60,000 millones, más de la mitad del valor de la economía venezolana, mediante esta inversión China ayuda a Venezuela a que exporte bienes para poder así sortear las sanciones, ¿no? Y es lo que Estados Unidos está desesperado, porque es la manera en la que controla a las naciones. ¿No te dejas? Bueno, te vamos a cortar el uso del dólar, vamos a amenazar a todo el mundo para que no te compren. Y eso fue, ¿no? Y vemos a personajes de parte del aparato de inteligencia de Estados Unidos que los ponen a empezar a poner la propaganda. El caso de Luisito Comunica, cuando viajó a Venezuela y que es que comían los venezolanos de los botes de basura, y que ahí ven el camión de la basura y era como si les estuviera llegando ya, ¿no? El festín. Y decías, hay gente que se lo creía. Rusia también le ha brindado este apoyo de miles de millones de dólares en equipo militar, en cooperación en materia de inteligencia. Irán, asimismo, ha respaldado a Caracas, suministrándole al país sudamericano, que ha sido asediado por la crisis, varios millones de barriles de petróleo crudo. Esto está planteando dos problemas para los gringos. En primera, la resiliencia venezolana puede inspirar a otros países, pues ya se han elegido a gobiernos de izquierda en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México y Nicaragua. Las protestas masivas en Ecuador y Perú pudiesen llevar a estos países a sumarse, ya sea por las urnas o por la fuerza,
Y en segundo, las sanciones contra Venezuela han resultado contraproducentes. Le han brindado a China y a Rusia una posición ventajosa en la zona de influencia de Estados Unidos. Ahora, ¿qué viene en la lógica de la escalada? Agotadas las opciones económicas, ahora ya se consideran las opciones militares. Estados Unidos está trasladando importantes recursos navales al Caribe. Es el desplegado más agresivo desde 1994. Y como ya se preveía en este marco de la nueva gran estrategia, hay recursos militares que están siendo trasladados desde el Asia Occidental y el Pacífico a las costas venezolanas. Este es un acto intimidatorio. Estados Unidos ha atacado embarcaciones acusándolos de que son badhombres, y Venezuela no está cayendo en la trampa. Ha invitado a Rusia a desplegar sistemas de la defensa aérea, a proporcionar entrenadores militares de los Wagner, y hay informes de también conversaciones sobre misiles hipersónicos. La resistencia regional también se está fortaleciendo. El movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil, con 1.5 millones de miembros, han prometido brigadas de solidaridad. México y Colombia ya condenaron las acciones de los gringos. Caracas ha armado a milicianos locales preparándolos para la guerra urbana. Y aunque el ejército venezolano se está viendo superado, ha proporcionado armas a milicias ciudadanas para continuar la lucha. Y en el mejor de los casos, la intervención va a ser como la guerra de Irak, prolongada, impopular y en última instancia imposible de ganar. La última etapa del imperio. Trump ya redujo su alcance en la gran estrategia estadounidense. Ha pasado del dominio global a un giro hacia Asia-Pacífico y ahora a asegurar su hemisferio occidental. Pero como Venezuela como obstáculo, incluso este proyecto se está tambaleando. Si Venezuela sobrevive militar y económicamente, la última ilusión del dominio estadounidense se va a desvanecer. El imperio entonces puede conformarse con un control colonial parcial, limitado a unas pocas zonas de recursos en alta mar, con guerras constantes para poder extraer materias primas. Y así hay indicios de que Estados Unidos puede centrar su atención en otros asuntos. Por ejemplo, Trump está acusando a Nigeria de cometer la eliminación de los cristianos, un pretexto habitual para la intervención. Nigeria, dividida por profundas fracturas étnico-religiosas, puede balcanizarse. Su sur, que es rico en petróleo, quedaría separado del norte, que es de mayoría musulmana. Y eso es lo que quieren, ¿no? Porque dicen, ok, los cristianos están en el sur donde está el petróleo, ¿no? Y al norte, ahí que se despedacen y demás. Pero Nigeria tampoco es un objetivo fácil, porque lo que requiere son ingentes recursos, un coste enorme, consecuencias humanitarias que serían devastadoras. Y sin embargo, a ojos del imperio desesperado, quizá merezca la pena correr ese riesgo. Miren, si lo intentan, amigos, pueden unirse a Níger. Si se unen a Níger y al Sahel, se acaba el ECOWAS, ¿no? Que es esta organización prooccidental. Estrategia de constante cambio. Ante la actual gran estrategia estadounidense está la transición. Los neoconservadores lo que intentan es mantener el status quo. Están alentando a Trump a permanecer en Asia Occidental, a que apoye a Europa en contra de Rusia, a contrarrestar a China. Pero la retirada total de Estados Unidos va a llevar tiempo. Trump ya está dando los primeros indicios y esta trayectoria no termina con la presidencia. El establishment de Estados Unidos en general está reconociendo poco a poco los límites de la unipolaridad y no puede dominar el mundo, tiene que dominar solo su región. ¿Se acuerdan? Esto lo decía Yevgeny Brzezinski. O sea, antes de morir, que fue una entrevista 2011 me parece, él decía, es que todo lo que vivimos, este excepcionalismo, después de la caída del muro de Berlín, después de la destrucción de la Unión Soviética, decía, sabíamos que el excepcionalismo y esta posición de Estados Unidos como un orden unipolar era imposible de mantenerse. Incluso decía en los 2000, era increíble que todavía siguiese teniendo Estados Unidos esa posición, porque también el sistema se estaba agotando, ¿no? Estaban pateando la lata. En el 99 se vio con el rompimiento de la burbuja de los .com y luego vino la crisis de los derivados en 2008. O sea, el sistema ya no podía más. ¿Y qué pasó, no? O sea, trataron de seguir haciendo esto y al final es la misma hambre de excepcionalismo que tienen los estadounidenses que no permitían lo demás, ¿no? Y al final, ¿qué estuvieron haciendo? Estuvieron fortaleciendo los lazos que tenía Rusia con China.
al final, al cabo, ¿qué pasó ahora? Pues el terror de Yevgeny Brzezinski. No podemos permitir que Rusia se una a China. Eso nos puede dar temor, ¿no? Y también es la posición. Rusia con Crimea es muy fuerte, pero Rusia con Ucrania unidas no es un actor importante. Es una potencia mundial. Por eso se están jugando el todo por el todo los europeos también en ese contexto, ¿eh? No es de gratis. Y había otra última que decía, pero lo que nos debería de dar verdadero temor es una alianza ruso, China e Irán. ¿Qué pasa con esto? Por eso es que el tema de que los rumores, ¿no? Es que el buque inundible va a atacar una vez más a Irán y ya vienen y que no sé qué. Amigos, también están desquiciados. Ustedes vieron cómo celebraron, ¿cuándo fue? El día de ayer o hoy en la mañana, ¿no? Ben-Gvir, el ministro de defensa de allá, que es un verdadero loco psicópata. No, más que psicópata es, ¿cómo se les dice estos, no? Que son los que aman destruir, eliminar. Bueno, literalmente estaban celebrando esto. O sea, es terrible. Ahora, estrategia de cambio constante. La gran estrategia estadounidense está en transición. Los neoconservadores lo que intentan es mantener su status quo, alentando a Donald Trump a que permanezca en Asia Occidental, a que apoyen a Europa contra Rusia y que contrarresten a los chinos. La retirada total de Estados Unidos va a llevar algún tiempo, pero Trump ya está dando estos primeros indicios. Y acá la trayectoria no terminará con la presidencia de Donald Trump. Aquí ya, si no pueden dominar, tienen que dominar su región, e incluso esto puede que fracase, porque si Venezuela resiste, si el sur global se alinea y si las fuerzas populares de la América Latina se unen en torno a la soberanía en lugar de la sumisión, entonces ni siquiera el hemisferio va a estar a salvo del imperio. Lo que venga después puede que no sea aislacionismo, puede que sea la retirada disfrazada, instrumentalizada y aún peligrosa, pero ya no va a ser hegemonía. Y es lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no podemos tener esta sumisión, sí, cooperación sin subordinación, ¿no? Que están ahí, siguen intentando atacar y demás. A ver, voy con ustedes, espero que por favor no se me hayan estado peleando por acá. A ver qué están comentando. Dicen por acá Sergio, mira, dice, Estados Unidos no tiene favelas, es culpa de los demás, ellos son perfectos, perdón, ustedes son perfectos, ¿no? ¿Cómo, Sergio? Es que escribe bien en español, amigo. Jorge Solís, ¿cómo estás? Se acabó, dice Xavier D. Take it easy. No va a pasar nada. Hay que preocuparnos cuando veamos a Pablónimos de vuelta. Cuando este momento llegue, ahí sí es señal de que ya valió. Hay que unirse a la resistencia. Andan buscando consuelo en el panfleto, dice Cien de Cilantro. Se la pasan diciendo que es la tercera y aquí está. Rusia no gana nada. China arregló con los gringos, dice Ariel Hart. ¿Tú crees que es un arreglo? Esto, mira, para muestra un botón. Miren esto. Aquí está. ¿Dónde está? Que era el tema donde ya literalmente es fuerte esta situación. Mira. Sé que mucha gente se preguntaba si las tierras raras de China volverían a fluir hacia el complejo militar industrial estadounidense. Está bastante claro que la respuesta es no. No, porque hay gente que se... ya, doblaron las manos. No. Esto es fatal para Estados Unidos. China refuerza su control sobre tierras raras mientras que el ejército estadounidense ya quedó excluido. ¿De qué va esto? Bueno, ya, o sea, se viene una, pero así, verdadera investigación, control de todo el aparataje. Miren acá. China urde un plan para impedir que el ejército estadounidense obtenga imanes de tierras raras. Y es que según las fuentes familiarizadas con este asunto, China ya estaría planeando facilitar el flujo de tierras raras y otros materiales restringidos a Estados Unidos mediante la implementación de un sistema de usuario final válido. Esto va a excluir a las empresas que están vinculadas al ejército estadounidense. Este tiempo de agilizar las aprobaciones de las exportaciones para las empresas enfocadas en el sector civil. Este sistema UFV
inspirado por las leyes de control de exportación de los estadounidenses, lo que busca es cumplir la promesa del presidente Xi Jinping al presidente Trump de que se facilite ya la exportación de materiales, impidiendo su uso por parte de los proveedores militares de Estados Unidos. En una preocupación clave para Pekín, si se aplica estrictamente, el sistema puede complicar las importaciones para las empresas automotrices y aeroespaciales con clientes tanto civiles como de defensa, porque estas son de doble uso, amigos. Al fin y al cabo, ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay fábricas automotrices, creo que una de ellas fue Volkswagen, que empieza a producir ya misiles, tanques, ¿no? Y que está, o sea, lo que también vemos del quiebre de muchas de estas industrias no es que terminan cerrando porque sí, son tiempos de guerra. Están empezando a producir armamentos. Todo mundo lo sabe en la cuestión de las potencias mundiales, ¿no? China ya lo sabe. Se están preparando todos. Esto es la tercera guerra mundial, aunque todavía haya gente muy inocente que cree no pasará nada. Bueno, los materiales de tierras raras, que son los cruciales para bienes civiles como vehículos eléctricos o aviones de pasajeros, también son esenciales en aplicaciones militares como los aviones de combate y drones de ataque. Desde abril, Pekín está utilizando la restricción de exportación de imanes de tierras raras para obtener una ventaja de la guerra comercial. Y si bien esta tregua del día 30 de octubre entre Donald Trump y Xi incluyó una concesión para ambas partes, China se comprometió a emitir licencias generales para facilitar las exportaciones, y no obstante Pekín parece mantener ciertos controles, aunque está flexibilizando la restricción para usos civiles comprobados. Los analistas han señalado que persisten las incertidumbres respecto a la elegibilidad para una licencia general, la duración de estas protecciones del programa BEU y sus beneficios. Esto está impulsando a muchas empresas a buscar fuentes alternativas. Y a pesar de los compromisos públicos de China, las exportaciones de imanes de tierras raras a Estados Unidos ya cayeron 29% en septiembre, poniendo de manifiesto las continuas perturbaciones previas a la tregua comercial. O sea, esto es un impacto a